Gracias por continuar con nosotros y gracias a la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xóchitl Gálvez, pues por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula Noticia. ¿Cómo estás, candidata? ¿Cómo te va? Juan, muy contenta, ya casi un mes de campaña recorriendo el país, buen ánimo en las redes sociales. Pues la verdad es que les doy dando una pela a los otros dos candidatos en todas las plataformas. No tengo tantos seguidores, pero los que tengo son de veras. Nunca me latió comprar seguidores, si no son reales, y pues tengo un buen engagement. Eso me hace darme cuenta que las redes están jugando un papel importante. Y bueno, soy muy de tierra, trato de caminar lo más que puedo el país. Y bien, estoy contenta. El ánimo ha cambiado en la campaña. La gente que quiere hacer campaña voluntariamente la está haciendo, mandan a hacer sus playeras, mandan a hacer sus estampas, ponen sus lonas de cartón. Bien, contenta. Oye, Xóchitl, de repente todos te veíamos en la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, estuviste en el Senado de la República durante la actual legislatura y de un momento a otro brincaste a ser candidata de 3 partidos a la presidencia de la República. Por el PAN, partido con el que has colaborado durante muchos años, con el PRI, el partido por el cual el PAN nació para tener las políticas que impulsaba durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, y el PRD, un partido que originalmente fue de izquierda, pero bueno, cambió esta ideología de alguna manera. ¿Cómo se dio este brinco cuántico? Yo creo que el Xóchitl? único partido que sigue siendo de izquierda es el PRD. ¿Tú crees, Sí, el PRD? por supuesto que sí. Él es el autor de la pensión de los adultos mayores en la Ciudad de México. Es el partido que llevó esa propuesta. Pero lo fue, ¿no, Xóchitl? Pero no, lo sigue siendo. Es un partido al que yo quiero y respeto muchísimo. Es un partido que siempre ha impulsado la agenda de la diversidad. Se lo reconozco abiertamente, la lucha de las mujeres. Sus ideales del PRD me encantan. El PAN, pues de alguna manera me cobijó en el sexenio de Vicente Fox. Yo fui de las que llegó por cazadores de talento. Sí, es una cosa rarísima. Los headhunters, Los ¿no? headhunters me contrataron, era una mujer que tenía una fundación. Trabajaba en comunidades indígenas sacando a niños de la desnutrición. Es lo que yo sentía que podía hacer como empresaria. En mi tiempo libre me iba a las comunidades. Llegamos a tener a 100,000 niños en el programa de nutrición. Cedillo adoptó la papilla de la Fundación Porvenir en 1997. Y eso fue muy interesante. Con el PRI, pues sí tuve mis diferencias en el pasado. Digo, competí contra ellos en Hidalgo, durísimo, nos dimos con la cubeta. Muchos de esos priistas ahora están en Morena. Murat, entre ellos, que está enojado. Te fue a buscar Xóchitl Murat hoy en la mañana, te fue a pedir un derecho de réplica. No lo recibiste. ¿Por qué no lo recibiste? Primero, porque yo no soy autoridad. El derecho de réplica aún. Ahora que sea presidenta, lo recibo en Palacio Nacional o en Los Pinos, en cualquiera de las dos oficinas. Murat se queja de algo que, pues la verdad es que yo solo recogí información. El fraude en Infonavit, pues el presidente de la República habló de los 5,000 millones de pesos que se desviaron a 2 empresas. Se devolvió un cheque, inclusive, que después resultó que no se lo habían, que era para el avión presidencial, ¿te acuerdas? Y se lo tuvieron que devolver a Infonavit porque era un quebranto Infonavit. Andan por ahí todavía juicios en el tema. Entre Penchina y Murat se echaron la bolita, uno firmó el convenio, otro pagó. Pero ese tema pues fue del propio presidente, si es que le pida derecho de réplica al presidente de la República. Y el tema de Salomón, a mí me tocó escuchar a Salomón los 5 años o 4 que fui senadora con él. De Salomón Jara, el gobernador del estado de Oaxaca. Siempre hablar de la corrupción de Murat, siempre hablar de que habían sido unos bandidos, los Murat en Oaxaca. Esa era su lucha de Salomón justo contra ellos. Él hablaba de este terreno en Huatulco, que se lo había quitado al Estado. Él hablaba pues de que pues junto con un tal Vicente eran bastante malos para manejar el dinero, entonces que él vaya a pedir su operador derecho financiero que trabajó con él, colaboró con él en el Infonavit, me parece también, si es el mismo Vicente al que tú te refieres, el que quedó encargado de despacho en el Infonavit. Exacto. Cuando Alejandro Murat se fue a la campaña para ser gobernador. Entonces yo lo único que hice fue repetir lo que he escuchado a lo largo del tiempo del presidente, de los 5,000 millones y de estos quebrantos que hicieron al gobierno del Estado. Y la verdad de las cosas es que los Murat no tienen ninguna buena fama pública. Pues no lo recibiste, Xóchitl Gálvez, y bueno, pues ahí está, le dices que vaya a buscar otra puerta para tocarla y ahí ejercer su derecho de réplica. Xóchitl, me decías hace unos momentos que el PRD es de izquierda. Bueno, o sea, sin juicio de valor.
En el 2018 a mí me extrañó mucho ver cómo el PRD celebró un aniversario suyo, una fiesta con un evento público. Ya estaba la campaña de aquel entonces del 2018 y quien encabezó la ceremonia fue el candidato a la presidencia entonces del PAN. ¿Tú te hubieras imaginado eso del partido que surgió, que nació del Frente Democrático Nacional, en donde todas las izquierdas del país se juntaron, que terminara un candidato del PAN levantando la mano del PRD? Te digo que yo nunca me hubiera imaginado, ideologías distintas. Yo nunca me hubiera imaginado que Morena estuviera impulsando los combustibles fósiles, por ejemplo, de un partido de izquierda, o que Morena estuviera en contra de las causas de las mujeres. Realmente las agendas de izquierda se han ido desdibujando y yo creo que hay que retomarlas. El tema de la justicia social es fundamental, es importante, y ahí es donde yo nazco. Yo nazco luchando contra el cacique de mi pueblo, a los 12, 14 años, porque en el pueblo había un cacique que nos tenía, pero fregados. ¿Qué les hacía Pues controlaba todo el pueblo. Ajá. Yo vi cómo embarazaban las urnas una vez, y un día le dije, papá, por eso ya vi por qué no ganamos, porque rellenan las urnas antes de tiempo. Andaba yo curuceando por el Meche en el campo, y ahí estaban rellenando las urnas la gente del cacique, y pues nunca podíamos ganar por la vía democrática. Yo sí creo que el PRD hizo esta alianza pensando en cómo evitar un gobierno autoritario. Yo nunca me imaginé que el presidente de izquierda iba a militarizar el país. Nunca, porque él había dicho que iba a sacar a los militares de la calle y fue todo lo contrario. Entonces, realmente, yo creo que quien falló con las causas de izquierda es el actual presidente de la República. Hay cosas positivas, yo rescato el incremento de los programas sociales, él no los empieza Ernesto Zedillo en el 97, el programa Progresa, sigue Vicente Fox con el programa Oportunidades, que ya son las transferencias, se convierte en el programa Prospera, que por cierto este presidente le quita a las mujeres el programa Prospera, por eso abandonan tantos niños la escuela. Ningún gobierno había logrado bajar la matrícula educativa. Oye, todos la habían subido. Perdón, Xóchitl, ¿no fue esto en parte por la pandemia? Y además pues hay programas como Mi Beca para Empezar y otros apoyos que los dan a los estudiantes. La pandemia ha sido el gran pretexto de este gobierno. Justo haber quitado el programa Prospera fue la causa de que 1,5 millones de niños abandonaran la escuela. Porque el programa Prospera te obligaba a ir a la escuela para poderte dar la beca. Hoy, como no hay obligación de que repruebes a nadie, el niño deja de ir a la escuela y sigue cobrando la beca. Entonces, creo que vincular la educación con la salud, pero pues desaparece en el Seguro Popular. Hoy solo 1 de cada 3 niños son vacunados. Este gobierno encontró una cobertura de vacunación del 98%. Y hoy las mamás andan sufriendo para tener vacunas. Abandona a los niños con cáncer, abandona a las mujeres con cáncer. Pregúntale al FUCAN. Tú antes le decías a una mujer, tiene cáncer, señora, no se preocupe. El Seguro Popular cubre su tratamiento. Hoy les dicen, señora, tiene cáncer, busque quién le paga las quimios. Y si tienen ISSSTE o tienen IMSS, probablemente, pero el retraso de las citas es hasta de 9 meses. 50 millones de mexicanos ahora no tienen seguridad social. Entonces, realmente yo nunca me imaginé este desastre de Morena. Yo sí esperaba que hiciera un mejor gobierno en materia de salud, en materia de educación. Y con la pandemia tocas un tema importante. Me acabo de reunir con los científicos. 810,000 personas murieron por el COVID. Ellos se las pasaron diciendo que eran 345,000. Hugo López-Gatell decía que el cubrebocas no servía para nada. El cubrebocas le hubiera salvado la vida a miles de personas cuando se descubre que el COVID se transmite por aerosoles. Bueno, también nadie sabía nada del COVID en aquel entonces. Hay una Luego línea. Diciendo, ya sí, no justifiquemos. No, te estoy preguntando. No, la verdad es que es una justificación a la ignorancia. Hay un también comité, todos fuimos vacunados, ¿no? A ver, y gratuitamente. Pero te voy a explicar cómo estuvo. Cuando ya los científicos tenían evidencia que había que usar cubreboca, Hugo López-Gatell decía que no servía. Y eso le pudo haber salvado la vida a muchas personas. ¿Por qué Chile tuvo mucho menos fallecimientos? Porque tuvo una política de hacer pruebas. Tú llegabas a Chile, a mí me tocó ir, y te hacían una prueba en el aeropuerto, y si salías positivo te aislaban, y te obligaban a usar cubreboca en todos lados. Aquí Hugo López-Gatell nos dijo que iban a morir 60,000 personas en el peor de los casos. Murieron 810,000 personas. ¿No es tendrá una algo locura. que ver, Xóchitl, también
las comorbilidades que se presentaron en nuestro país, sobrepeso, diabetes, cómo contener pues las complicaciones usando cubreboca, del virus. usando cubreboca. No, usando el cubreboca. O sea, la evidencia científica decía que había que usar cubreboca y ante el presidente todos se lo quitaban. ¿Te acuerdas de esa escena? La propia Claudia. Llegó un momento en que sí se lo puso, pero al principio entraba a Palacio Nacional, se gritaba el cubreboca, salía de Palacio Nacional y se ponía el cubreboca. Ella como científica le pudo haber dicho al presidente, señor presidente, obligue a usar el cubreboca. Y eso está en la línea del tiempo. 810,000 personas perdieron la vida y súmale 180,000 personas asesinadas por la inseguridad. Estamos hablando de 1 millón de personas que tenían sueños. Justo ahí quería llegar. Y para preguntarte, ¿no? Hay un fuego que está encendido, que no se ha apagado, que es responsabilidad del actual gobierno y que no le puede echar la culpa a gobiernos anteriores porque asumió la responsabilidad. Pero como oposición te pregunto, Xóchitl, si se reconoce que ese fuego lo iniciaron otros partidos, principalmente el PAN y principalmente el PRI, y que, bueno, pues estamos sufriendo las consecuencias que debe atender el actual gobierno para poder pacificar el país de acciones que llevaron a cabo Primero, ustedes. el gobierno tiene la responsabilidad de tener la fuerza del Estado para darle seguridad pública a los ciudadanos. El único que tiene el control de la fuerza del Estado es el presidente de la República. Tiene el control de las Fuerzas Armadas. Este gobierno se coludió con la delincuencia. Este gobierno, es increíble las pancartas de los chapitos diciéndole a la gente de Sinaloa que no se preocupen, que ellos están deteniendo a los delincuentes que roban. Es una colusión con los delincuentes. Xóchitl, nos cae la pausa. ¿Me la aguantas tantito? Regreso. Me la aguanto. Volvemos. Entonces, le agradezco a usted que continúe con nosotros y le agradezco a la ingeniera Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, que me hayas aguantado el corte. Candidata, pues nos quedamos con este tema que tiene que ver con las violencias que sufre en el país y con la responsabilidad también de una oposición que tiene que reconocer, a mi parecer, Xóchitl, que es oposición por mandato popular y a partir de ahí construir un proyecto pues que sea distinto a aquel que los llevó a ser justo oposición. No sé tú cómo lo ves. Yo lo único que le quiero decir a los mexicanos es que yo no voy a culpar ni a Felipe Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, ni a Andrés Manuel López Obrador de la inseguridad. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Creo que ya es momento en que entendamos que seguir echando culpas. Claro, ella dice, ¿por qué no denunció a Felipe Calderón y García Luna? Yo fui a denunciar a los corruptos del Tren Maya, a los que son responsables de estar vendiendo balastro de mala calidad. Esa era mi denuncia. En ese sentido, yo lo que le quiero decir a los mexicanos es, no nos tenemos que resignar a vivir en un país inseguro. He presentado una estrategia muy clara. No voy a seguir perdiendo dinero en Pemex. Vamos a hacer que la petrolera sea una empresa eficiente, sea una empresa que produzca, que genere dinero para los mexicanos, como lo fue en el pasado. Y ese dinero, ese billón de pesos que se pierde en Pemex, se va a dedicar a la seguridad pública, a la educación pública y a la salud pública. Ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Va a tener seguridad social, becas para sus hijos, va a tener la posibilidad de tener una vivienda. Vamos a duplicar la Guardia Nacional, pero con una Guardia Nacional que sí sea guardia, que sí sea nacional, que sí investigue. La policía de proximidad también tiene que investigar. Vamos a duplicar ministerios públicos. O sea, vamos a hacer una estrategia de seguridad eficaz. Y yo creo que el pretexto de echarle la culpa a Felipe Calderón ya se les agotó. Ellos dijeron que si les dábamos la Guardia Nacional iban a resolver el problema y no lo resolvieron. Y Claudia representa la continuidad de este proyecto, de esta estrategia fallida. Al crimen se le enfrenta, al crimen se le mete en orden, con inteligencia, con estrategia, cuando sea necesario el uso de la fuerza, pero tampoco podemos renunciar al uso de la fuerza. Yo no soy feliz de ver a los soldados que los saquen escobazos de los pueblos. Tenemos que recuperar esa honorabilidad del ejército. Ya no tenemos a otro. Si el ejército no funciona, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El país está en llamas. En Chiapas yo lo conozco como la palma de mi mano. ¿Qué experiencia tienes en materia de seguridad, Xóchitl, en materia de atender justo estas problemáticas de delincuencia? Ya gobernaste, fuiste delegada en la alcaldía desde donde estamos transmitiendo, en Miguel Hidalgo. Desafortunadamente, aquí la ciudad tenía control de toda la seguridad pública. Ahora, con la nueva reforma constitucional, le dieron un tramo a los policías, a los policías locales. Te voy a decir en qué tengo experiencia. Yo he sido una gobernante en el gabinete presidencial de hacer equipos.
Con Julio Fren llevé el Seguro Popular a zonas indígenas. En la SEP, 10 universidades interculturales. Sé hacer equipos. Hicimos carreteras, hicimos electrificaciones en los lugares más remotos. ¿Tú crees que hacer una carretera en la Sierra Mije, hacer cortes de 150 metros, es sencillo? No, es complicadísimo. Es más difícil que darle mantenimiento al metro. El metro se le pudo haber dado mantenimiento y no se hubiera caído. Entonces, no, es complicadísimo, pero no es lo mismo que atender un tema de estrategia para combatir la inseguridad. Te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo de la falta de experiencia de Claudia. Solo 1 de cada 100 delitos se castigaron en la Ciudad de México. Bajó la incidencia de seguridad, de acuerdo al INVIPE, de 89% de percepción de inseguridad a 80%. Ella usa otra encuesta. Sí, porque aquí hay otros datos que tienen que ver con una disminución de delitos absolutamente de más del 50% en la absolutamente ciudad falso. Y una disminución de la percepción de inseguridad. Pero esto de acuerdo con datos del Secretariado de Seguridad, ¿no? No, usa la ENSU, que la ENSU es una encuesta que se hace por alcaldía. La que tienes que usar para medir una ciudad es la ENVIPE. Claudia juega igual que el presidente con los otros datos. Yo te enseño la ENSU de 89 a 80%. Eso no es un éxito. Si me hubiera dicho, bajé la inseguridad de 89 aquí está la ENSU, te las voy a dejar, la ENVIPE, está claramente cómo pasamos de 2018, que había 89%, a 80% en 2023. Entonces, la verdad de las cosas es que yo lo que te quiero decir es, aquí está la Ciudad de México. No, bueno, Xóchitl, para llegar a esto necesitas llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo va el trayecto? ¿Cómo va el camino? Y en esto te tengo que preguntar, ahí están las encuestas. Yo sé, el otro día te escuché diciendo, a mí lo que me importa es la calle, no las encuestas. Pero no las encuestas se levantan en la calle, Xóchitl. Pues es que la gente no está contestando. Ajá. Porque le tienen miedo a este gobierno represor. Hoy presenté una iniciativa para que el INE ponga letreros por todo el país que los programas sociales no le pertenecen a un partido político. Los servidores de la nación se han dedicado a decirle a la gente... Oye, por cierto, la consejera presidenta del INE ya te pidió que bajaras los ejemplos que pusiste. Bueno, los puse para que se diera una idea de lo que me gustaría poner. ¿Te está censurando el INE? Pues de alguna manera le estoy dando ideas, pero no le falto el respeto, los voy a bajar. Yo acato las instrucciones. Pero lo que te quiero decir, cuando fui jefa delegacional, dijeron que iba a perder por 17 puntos. Sí. Y gané por 5. Al gobernador de Durango le dijeron que iba a perder por más de 20 puntos y ganó por 17 puntos. A ver, vamos más reciente. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en la interna de Morena se pelearon con las encuestas y terminaron abajo, que por ahí tengo el dato, unos 14 puntos, como publicaron las encuestas en su momento. Y yo siento que tú estás más o menos haciendo lo mismo que ellas. Pelearse con las encuestas. No me estoy peleando con las encuestas. Sí, la verdad de las cosas es que 2 de las encuestadoras más asertivas en el Estado de México fue Massive Caller y México Elige. Es la segunda y la tercera que más precisión tuvieron en cómo iba a quedar la elección. De las que me dices, dijeron que más de 20 puntos en el Estado de México y quedó 8 puntos. Hoy Massive Caller me pone a 4 o 5 puntos. La otra encuesta de México Elige, que fue súper acertada, me pone a 9 puntos. Voy caminando, el voto oculto seguramente va a salir. No hay manera que Claudia tenga más de 32 millones de votos. AMLO, con 18 años de campaña, tuvo 32 millones de votos. Perdón, aquí déjame decirte una cosa, igual estoy equivocado, pero AMLO tuvo esa cantidad de votos sin haber gobernado. El proyecto que inició en el gobierno del presidente López Obrador, que es el de la Cuarta Transformación, ya tuvo 5 años con y derecho. Fracaso brutal. 50 millones de mexicanos, lo único. Recaudación de impuestos, eso, inversión pero extranjera directa. No, esa es una falacia. Podríamos estar creciendo al doble económicamente, al doble, porque el nearshoring es una realidad y este gobierno lo ha parado porque no hay energía limpia, porque no hicimos infraestructura en carreteras, porque no hemos hecho un puerto, porque no tenemos un buen aeropuerto, porque no le quisimos apostar más al capital humano. México podría estar creciendo 4 o 5% en este momento con toda la posibilidad que hay, pero nos conformamos, así como Claudia se conforma con resultados mediocres en materia de seguridad, que solo 1 de cada 100 delitos se castigue, que baje la percepción de inseguridad de 89 a 80,
Yo no me conformo con esa mediocridad. México merece ser un país seguro. Hoy vivimos ensangrentados. México merece tener un sistema de salud. Hoy la gente no tiene medicinas. Este gobierno ha comprado más caras las medicinas por el desastre. Quitó las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, tiene abandonado al campo. Esa es la realidad, por eso van a perder, porque la gente sí está confrontada. Hay que salir a la calle. ¿Qué le digo a los mexicanos? No van a perder sus programas sociales. No hay manera que yo les quite un programa social. Yo tenía que vender gelatinas a los 8 años. ¿Cómo le voy a quitar a un niño una beca? Yo, gracias a una beca, estudié ingeniería en la UNAM. No hay manera que le quite a un estudiante. Al contrario, vamos a becar a todos los estudiantes. ¿Qué opinas de llevar estos programas a derechos constitucionales para que sean transeccionales? Los voté a favor. Ajá. Pero la pensión de adultos mayores la voy a bajar a 60 años. Te voy a decir por qué. Porque se robaban 600,000 tarjetas del bienestar. ¿Quiénes? No, ahí está un reportaje de cómo se robaron las tarjetas de la gente que murió en el COVID, de la gente que no existía, que no se las entregaron. El propio Carlos Ursúa hizo un artículo hablando de los 50,000 millones que tenían de reserva. Con ese mismo presupuesto les vamos a dar la pensión desde los 60 años. Soy una mujer que sabe administrar el dinero, que sabe lo que cuesta ganarse el dinero. De los 3 candidatos, soy la única que ha generado empleos. Soy la única que entiende cómo hacer crecer una empresa dejándola de estorbar. Y claro que hay que cobrarle los impuestos, y yo dejaría a la primera del SAT, a este que está metidísimo con factureros. Las factureras. A esa la dejaría, por ejemplo. ¿Dejarías? Sí, esa fue buena. El actual, regresaron las factureras. Y hoy hasta te auditan para que ya te salven tu empresa. Las factureras están igual que siempre, nomás cambiaron de dueños. Entonces, en ese sentido, hablemos de la corrupción del Tren Maya. ¿Cómo se te va una obra de 120,000 a 500,000 millones de pesos? Ahora, la obra en sí, ¿qué opinas de llevar desarrollo a una zona históricamente olvidada? Está bien, es buena. ¿Por qué no lo hicieron bien? ¿Por qué el robadero de pagarle el balastro y meter a los primos de Andy al negocio? ¿Por qué? Ya se está investigando, presentaste una denuncia, ¿verdad? Pero están las empresas creadas y están los contratos. Y ellos mismos dicen que pagan un moche por cada 3,000 metros cúbicos de balastro. Y que ya cuando se descarrila el tren, pues ya será otro pedo. Eso es inmoral. 2 Bocas iba a costar 160,000 millones. Hoy cuesta 400,000 millones. Esa es la realidad. Oye, y hablando de 2 Bocas, nos queda un minutito, Xóchitl, y no te voy a robar más tu tiempo, pero me decías hace un rato que la Cuarta Transformación pues no tiene ninguna planeación en materia de cuidado al medio ambiente justo por el uso de combustibles fósiles. Pero es imposible cambiar el uso de combustibles fósiles a combustibles alternativos de un día a otro, ¿no? A ver, Estados Unidos acaba de anunciar que para el 32 reduce las emisiones. Por lo tanto, los coches van a ser híbridos. Nosotros no somos de los países más contaminantes pero del nuestro mundo. Pero no importa, porque somos la economía número 15 y somos el 12 en contaminación. Somos la 15 y 12 en contaminación. Podemos ser un país que proteja el medio ambiente, que haga una transición energética. Ya quisiera Alemania tener el nivel de sol que tenemos. Ya quisieran tener los vientos que tenemos en la Ventosa, que tenemos en el norte del país. El agua que tenemos en la ciudad. Hagamos líneas de transmisión de corriente directa, traigamos inversiones a México relacionadas a la tecnología para que la gente gane bien. Yo no quiero... Xóchitl, nos cae la pausa. Conversamos otro día. Órale. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, de verdad. Y de su seguridad yo me voy a encargar y no voy a dar pretextos. Los que saben de Cuaresma, eligen Soriana.